¿Ya está Margarita? Porque si ya está Margarita, la invitamos a esta mesa y empezamos el reportaje Corte de Luz, Milán y todos los temas con una de las mujeres que no se calla nada. Le damos la bienvenida entonces y la subamos a esta mesa. No, quédate, Casey, no. Agregamos una silla. Agregate, toma. Acá está. Perfecto, la pongo al lado mío, Margarita. Y otra cosa, mariposa, muchas gracias. Señores, diputada nacional por el GEN, aliada política de Sergio Massa, para sorpresa de muchos. Y lo banca, hasta con el audio lo banca. Llega a Murphy y se va cocinando, pues. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, tengo un video de alguien que dice que hace una boloñesa del carajo. ¿Ah, sí? De acá no se va sin dejar la receta de la boloñesa. Llega a Murphy, Margarita Stolbizer. ¡Bravo! ¡Bienvenida a Murphy! Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Gracias por la Gracias por invitación. venir. Hola, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias Hola. por venir. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estamos haciendo por ahí, sí, ¿Cómo sí. están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué estamos, linda Margarita? mesa. Bien, muy bien. Y llegando acá, ni que hablar. Mira lo que Todo llega a rico esta acá, mesa con toda gente Es todo rico, linda, para un esto lugar está- bárbaro. así que Saquémosle el usado. ¿Quiere? Le Sí, sacamos ahora voy un- a tomar un cafecito. un par de café rico. Margarita, gracias por estar acá. Porque te tenía atrás para entrevistarte y estábamos hablando de un tema que me interesaba tu opinión. Fútbol para todos. En su momento vos lo bancaste también, ¿no? Sí, hay una cosa que me parece interesante que vos decías recién, yo te estaba escuchando, es las cosas que no hicieron, ¿no? Y a mí me sigue preocupando el problema de la cancha de fútbol, porque mientras que el fútbol sigue siendo un negocio a través de la televisión y de Sí. los clubes y de la plata que se les destina, que antes pagaba el Estado y ahora parece que va a pagar el usuario, las canchas siguen siendo solo para los violentos. Si había un cambio que había que hacer con toda la plata que recibían, era tratar que la cancha volviera a ser un espectáculo familiar, y nada hicieron en ese punto. A mí es de los temas que más me preocupan sobre el fútbol, ¿no? Y eso es responsabilidad de los dirigentes, y sin embargo no lo hicieron. Entonces ahora seguimos con lo mismo, resolvemos el problema de que la familia no puede ir a la cancha, pero bueno, la familia que pague para verlo en la televisión. Entonces pasamos de un extremo al otro, y me parece que no es bueno eso tampoco. Yo creo que hay que dar una discusión más de fondo sobre cómo el fútbol, porque a mí me encanta el fútbol, como vos decís, yo soy de Boca, y entonces, pero me encanta el fútbol, me gusta Igual el te vamos a dar el deporte. café, tampoco es que... No, pues acá ya todo el mundo, yo vi que empezaron a rajar todo, no pasa nada. Se puede ser de Boca, Margarita, en este programa. Hay mucho de Boca, rigor. No, pero a mí me gusta el fútbol como espectáculo, el deporte como espectáculo, y la verdad es que me encantaría que la gente pudiera disfrutarlo de otra manera y no solamente a través de la pantalla, ¿no? Más allá del enorme negocio económico que hay atrás de todo esto. Pero, ¿estás de acuerdo con la finalización del fútbol para todos? A ver, a mí no me gusta, por eso digo una cosa tan terminante, que es decir, pasamos de la nada Claro. a que vos tenés que Claro. pagar para ver todos los partidos de fútbol. Me parece que esto la gente lo va a sentir. ¿Cómo no? No nos Imagínate. olvidemos, Sí, sí. porque vos tenés que discutir además el costo de lo que va a significar mirar el partido de fútbol, y lo tenés que agregar al costo de transporte, que va a aumentar casi un 40% este mes, a la luz, a las prepagas, a la nafta. La verdad es que es todo un paquetón enorme, pensando en un año muy complicado, donde el salario de la gente siempre quedó por atrás de la inflación, y ahora vienen todos estos aumentos. Entonces, el gobierno, yo creo que en esto sigue un poco como a los tumbos, no nos logra explicar un destino, un rumbo económico, y bueno, todas estas cosas se agregan, porque el poder disfrutar de un espectáculo cultural como lo es el deporte, forma parte de los gastos que una familia tiene para Obvio. vivir dignamente, ¿no? Eso forma parte de eso. Entonces hay que ponerlo Sí, en esa Es canasta. interesante lo que está aportando Margarita en ese punto, ¿no? Es decir, en la Argentina, con la importancia que tiene el fútbol para la mayoría de nosotros, tiene que ver también con, no sé si dignidad es un poco mucho, pero está muy cerca de eso. Tiene que ver con tu dignidad, poder compartir con tus hijos un partido de fútbol. Si Es llega lo a ser una mismo limitación... que si no pudieras comprar un libro, ir a ver un espectáculo Exactamente. teatral, o sea, todo esto tiene que ver con el derecho de acceso a la cultura también, ¿no? Yo vengo hace muchos años intentando tratar en la Cámara de Diputados una experiencia que hay en Brasil, que es la del bono cultural, ¿no? ¿Cómo Y es? en el cual todas las personas, en lugar de que a vos te den, como te dan, cantidad de espectáculos gratuitos, y se gasta muchísimo
muchísimo dinero en el espectáculo gratuito, donde se termina haciendo el clientelismo con el grupo musical que le gusta al gobernante de turno, ¿no? Así lo vivimos durante mucho tiempo. Te pregunto, ¿a vos te parece que siempre los que tocan gratis son los que manejan el Estado, escuchan en el auto? Claro, o sea, es vino un tiempo de kirchnerismo, los espectáculos gratuitos son de los amigos de ellos, entonces... ¿Y ahora es lo mismo? Claro, entonces yo claro, si dijiste, no tengo demasiado identificados quiénes son, ¿no? Todavía, pero te suena que va para ahí. Pero a lo que voy es a que lo que nosotros necesitamos es que la persona pueda decidir cuál es el insumo cultural que quiere. Entonces la persona elige dentro de ese bono si va a la cancha de fútbol, si compra un libro, si compra música, si va al recital o va a una obra de teatro. Y no recibe gratuitamente eso que le imponen porque le gusta al otro, en realidad, ¿no? Y también es una manera de incentivar otro tipo de espectáculos, el cine, la lectura, por ejemplo, la música, el fútbol. Entonces cada uno gasta su bono cultural en lo que le gusta, ¿no? Margarita, algunos temas de actualidad, cada uno vaya preparando su pregunta. Si quiere, estamos abriendo el desayuno periodístico con Margarita, en general hago mano a mano, pero hoy, como vos le pegás con todos los temas, de verdad, sabés que de acá no te vas sin dar la receta de la boloñesa, ¿no? No te vas. ¿Sabés por qué, no? No sé quién te conta esas cosas. Haces una boloñesa extraordinaria, ¿no? Yo cocino muy bien en general. Mira, te voy a contar algo que me pasó. El año pasado... ¿Ves cómo tiró? En un lugar complicado, porque a 2 minutos una sartén estoy. A 2 minutos. Muy complicado. Vos sos muy ama de casa. Pero te voy a contar, no es que sea tanto, porque si me está escuchando mi marido va a decir que miento y tampoco quiero pero tanto. viene el marido. Pero me pasó el año pasado que fui a un programa de televisión y me preguntaron qué cocinaba, cuál era mi especialidad, y yo dije el risotto, porque hago unos risotos fantásticos, me salen bárbaro. Claro, yo digo eso en la televisión, los amigos de mi marido... Acá lo dijiste. ¿Acá lo dije? Acá dijiste. Los amigos de mi marido que tienen un grupo de WhatsApp enseguida empezaron, Margarita hace un risotto fantástico, ¿cuándo vamos? Tuve que terminar haciendo el risotto para los amigos de mi marido. ¿Y te sale bien de verdad? Me sale bárbaro y se fueron todos encantados. El problema es que hoy cuando cuente la boloñesa voy a empezar a recibir los mensajes que Margarita invite a la boloñesa. Los amigos de tu marido, nuestros, van a hacer los mensajes. Claro, todos vamos a comer la Todos queremos boloñesa. Vamos a tener que ampliar la mesa. A ver, vamos a hacer una cosa. Enseguida vamos a todos los temas, en Milán y actualidad. ¿Le puedo mostrar a Margarita cómo nos enteramos que hace una boloñesa extraordinaria? Mirá, tengo un video por ahí. Hola, soy Nico. Bueno, primero quería saludarte, Ma, y quería que cuentes un poco cuál es la especialidad, ¿no?, que tenés en la cocina, qué es lo que siempre me dejás frisado cuando me venís a visitar a los lugares donde estoy, porque sabemos que es tu especialidad y queremos que la compartas. Bueno, hola, soy Nico. Ahí arrancó de nuevo. Te lo va a pedir hasta que lo hagas. ¿Pero qué? Va a arrancar todas las veces que haga falta. Soy Nico. Hola, soy Nico. ¿Qué producción? ¿Cómo consiguieron eso? Perdóname un momento. Con todo respeto, ¿no? Sí, obvio. Es para ponerle acá. Le cambia la cara cuando... Qué orgullo, ¿no? Sí, claro. Pero siempre digo, ojo, yo tengo 3, y los 3 te van a hablar de la boloñesa igual. Claro. Este es el más famoso, ¿no? Pero por supuesto, la otra vez pasó lo mismo. No me acuerdo qué pregunta te hicimos sobre tu hijo, para el que no sabe, ¿no? Es uno de los basquetbolistas más importantes del mundo. Estuvo en la NBA, está ahora en España. Y cada vez que le hablamos, a mí me encanta eso que haces. Cada vez que le hablamos de Nico, de su hijo famoso, ella aclara, perdón, yo tengo 3. Claro, para que no se pongan... 3 buenos basquetbolistas. Claro, y son todos buenos basquetbolistas. 3 buenos basquetbolistas. Este es el conocido, digamos. Este es el conocido. Y Claro. acá no te vas a mostrarnos cómo hacer la boloñesa, te lo anticipo desde ahora. Bueno, claro. Antes de ir a la actualidad. Igual, orgullo debe dar, ¿no? Porque los padres de los deportistas tienen fines de semana muy sufridos, mucho tiempo. ¿Cuántos años te han tocado recorrer los fines de semana? Mi hijo hizo básquet de 1 año. Casi me muero, por suerte después, bueno. No, ni te hablo eso multiplicado por 3, porque nosotros teníamos el fin de semana, cuando llegaba el lunes decíamos, tenemos sobredosis de básquet, porque empezábamos con Nicolás, que jugaba viernes a la noche, el sábado jugaban los 3 y algunos 2 partidos, y el domingo volvían a jugar. Entonces era de viernes a domingo, no teníamos otra actividad, y los sábados era llegar con la canasta y el mate al Club Deportivo Morón, porque era toda una reunión muy familiar,
familiar y nosotros nos ocupábamos de hacer cosas también por el club y por el equipo y lavar las camisetas. Siempre digo, eso era lo peor, porque con 3 que jugaban, todos los fines de semana me tocaba, pero me tocaba siempre. Charlaban porque... en la mesa de deporte, se tenían que ir a acostar temprano porque al otro día hacían deporte. Claro, Fue fantástico. Por eso Igual no me la dediqué al familia, básquet yo. Claro. No sabía qué hacer igual. Un día que no esté Margarita, haceme acordar que te cuente el día que yo creí que podía hacer básquet. Uy, claro. Mi mamá no me decía que no a nada a mí. Ay, qué raro. Y me llevó a Las básquet. madres nunca decimos que no. Me llevó a Al básquet. contrario. Era gracioso, era un enano que iba ahí por el medio, ¿viste? Una cosa terrible, pero bueno, así no fue. Bueno, vamos a hablar un poco de actualidad, si es que están de acuerdo. Primera pregunta. Tenés una posición histórica en relación a los derechos humanos, o sea, no hay nada que explicar sobre el asunto. ¿Cómo te explica el kirchnerismo? Vos compartís muchas horas con muchos diputados kirchneristas y se me ocurre que con algunos debes tener relación. Sí, con muchos, claro. Con muchos, porque si hay algo que está ocurriendo en el Congreso es que volvió la conversación, volvieron las comidas. Habitualmente los diputados discutían en la sesión, pero después tenían una vida más o menos cordial entre muchos de ellos. Sí, sí. ¿Cómo te explica el kirchnerismo lo de Milani? No lo explican, no lo pueden explicar. Durante mucho tiempo fue la negación directamente. Ahora ya no lo pueden negar, entonces me parece que se andan escondiendo y no pueden dar una respuesta, ¿no? Frente a las obviedades, por supuesto. Pero durante mucho tiempo fueron negadores, fueron el discurso que todavía sostiene Eve, que es no es culpable, o Moreno, que son los únicos que lo sostienen, ¿no? Y el kirchnerismo cerró filas porque era el hombre de Cristina. No hay que olvidarse que Milani no era Milani era el jefe del ejército de Cristina. Y entonces en función de eso alineaban. Si algo tenía Cristina era una capacidad de disciplinamiento vertical impresionante. Ahora, vos entendés, vos quizás tenés más información que yo, porque a mí no me cuesta entender, será que me dedico al periodismo hace mucho tiempo. Puedo estar de acuerdo o no con muchas cosas, pero a mí no me cuesta entender por qué un gobierno hace una cosa o hace otra cosa. Entiendo, por ahí no estoy de acuerdo, pero yo entiendo más o menos por qué el macrismo hace lo que hace, en lo que me gusta y en todo lo que no me gusta. Y lo mismo con el kirchnerismo. Milani es la parte que no entiendo. O sea, yo hasta Lázaro Báez entiendo. ¿Vos entendés por qué un gobierno que tuvo como bandera los derechos humanos y que la verdad es que con su política favoreció los juicios o que se aceleraran tantos juicios, termina ascendiendo a un militar acusado de asesino, lo que ¿no? pasa es que hay una mirada muy parcial de lo que era el kirchnerismo cuando vos solamente decís, bueno, bancaban el tema de los derechos humanos. Yo digo, lo utilizaban bastante para su relato, en realidad. Pero el kirchnerismo también era Lázaro Báez. Y Milani es un Lázaro Báez porque Milani hoy no puede explicar su fortuna. Además de estar preso, claro. Entonces yo digo, era bastante funcional. Y otra cuestión del kirchnerismo fue la utilización del poder y del dinero para perseguir al que pensaba distinto. Y Milani también era eso. Entonces no es que fuera tan diferente al resto de la política del gobierno. No es tan inexplicable, claro. Vos te lo explicás sencillo. Y es un poco así, mira, yo con este tema, sinceramente, además me pasó que me fui chocando como con una realidad que a muchos les cuesta todavía hoy verla, y digo, a todos nos preguntábamos esto, ¿cómo puede ser? Pero bueno, también bancaron la Fundación de los Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, que se robaba la plata de los más pobres. Se acaba de joder el micrófono. Propongo una cosa, ¿quieren que se lo cambien ahora mismo? Lo hacemos en vivo, nosotros no tenemos problema, En un minuto le cambiamos el micrófono, así sigue la conversación normal, si no parece una conferencia de prensa. O va a cantar. Sí. Es bueno decirle que no le anda y hablamos todos nosotros. No, un consejo, y vienen las preguntas que estábamos por hacerle. Qué lindo es hablar con Margarita, me gusta. En lo que estoy de acuerdo, en lo que no estoy de acuerdo, me gusta hablar con Margarita. Tenemos todos los temas, los precios que subieron. Ustedes saben que el gobierno dijo que antes de la marcha atrás de jubilados, tenía una buena noticia, es que los jubilados le ganaban la inflación. ¿Es así? Margarita no dijo eso cuando entró. Me decís que eso te lo explicás sencillo. La marcha atrás del gobierno. Esta cosa de prueba y error. ¿Te parece que es una manera de gobernar? ¿Te parece que en efecto se equivocan y están viendo cómo siguen adelante? ¿Cómo analizás lo que fue la semana de la marcha atrás? Todo el mundo se dio cuenta, porque hasta el que no está muy informado, se enteraba de una cosa, fue por atrás. Pasó con el correo también. Sí, en realidad
esta semana quedó un poco con la idea de marcha atrás, pero porque llevan muchas marchas atrás. No nos olvidemos que la primera salida así tan fuerte y Permiso, tan un segundo, ahí está. equivocada del presidente Macri fue cuando intentó nombrar a los miembros de la Corte por decreto, hace un Así año arrancó. atrás. Por eso, arrancó ya, digamos, con eso. Todo el año pasado, si hubo un debate que nos cruzó, fue el aumento de las tarifas sin haber hecho las audiencias públicas que la ley exige, por ejemplo. Y se dieron cuenta después de muchos meses de insistir caprichosamente, ¿te acordás que empezaron con un aumento que era el 1000 y pico, después era 400, después era 200, todo para no hacer las audiencias públicas, cuando en Exacto. realidad si las hubieran hecho en febrero, en abril tenían el aumento y estaban dentro de la ley. Entonces, durante todo el año tuvieron muchos de estos traspiés, el de los feriados del 24 de marzo a principio de año, son muchos. Yo lo que creo a esta altura es que no tienen los grandes equipos que nos contaron que tenían, y entonces los veo demasiado improvisados para la gestión. El mejor equipo de los últimos 50 años. Claro, y nos da un poco de vértigo, porque yo trato de ponerle buena onda, creo que son buena gente, pero sinceramente no estaban preparados para semejante cosa. Y ese es el gran problema, porque eso no se puede disculpar así nomás. Cuando vos le dijiste a la gente y competiste, era porque la verdad nos convencieron a todos, convencieron a los que lo votaron. Sí. A mí me dicen a veces, ¿vos te desilusionaste? No, yo no fui de los ilusionados. No, yo ya gané, dice, no, yo ya gané. ¿Te acordás que la campaña de Margarita era esa? Yo ya gané la otra Margarita. Yo no fui de los ilusionados, entonces, pero me parece que estamos frente a un nivel de improvisación que hay dos áreas sobre todo donde se nota mucho y es particularmente peligroso. Uno es la cuestión económica. Hoy estamos prácticamente sin rumbo. Nos hablaron del equipo económico. El equipo económico no existe. El ministro de Economía saltó al año de haber estado en el cargo. Apareció uno que ni siquiera conocíamos que fuera parte de los equipos de Macri o del PRO. Y la otra área para mí muy clave es el área técnico-jurídica, que es quien le pone al presidente las cosas para que firme, quién es el último que dice este es el decreto que va, porque ahí hay un responsable técnico-jurídico, ya no solamente político, que es lo que pasó sobre todo, bueno, con las últimas novedades, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que estamos en dificultades, que el gobierno debería reflexionar mucho a esto. Y la otra cuestión es que el gobierno cambió. Durante el comienzo de la gestión, ellos crearon un clima para mí muy bueno de diálogo, de tranquilidad, de convivencia, de consulta. Y fueron en la medida que avanzó el año rompiendo esos ámbitos de deliberación y de consulta, sobre todo con la oposición, ¿no? Uh-huh. Y sobre el fin de año llegamos al punto de que, bueno, ya están enfrentándose con la oposición. Entonces ya empezaron el año electoral demasiado anticipado. Claro, bueno, Macri dice que es al revés, ¿no? Que les pegan a ellos porque empezó el año electoral, vos decís, ellos también lo arrancaron. Es que durante todo el año el gobierno, que no tenía números sobre todo en el Congreso, contó con los acuerdos que le dimos los partidos de la oposición para llegar a las leyes que ellos necesitaban, y nosotros lo hicimos porque creemos realmente que este nuevo tiempo de la Argentina debe ser un tiempo de diálogo y de cooperación, y yo quiero que al país le vaya bien, sinceramente, porque no quiero que haya marcha atrás, no quiero que vuelvan los que se fueron, ¿no? Uh-huh. Antes de dedicarme a la cocina, yo me dedicaba al periodismo, entonces me quedó cierta cosa de mirar y escuchar programas periodísticos, tengo amigos periodistas, algunos que te invitan a comer, qué sé yo, tipo 7 Cases, otros que te hacen pagar como Montenegro, pero lo mismo. Todos amigos. No, tengo una campaña tratando de vengar años de garparla de Montenegro y lo vamos haciendo día a día, despacito. Vamos poniendo. Ya vas a lograr que te invite. No hay manera, no. Somos amigos igual. Pero sigo viendo programas políticos. ¿Qué se tratan los programas políticos en la Argentina? Los programas políticos en la Argentina hoy se tratan de ver quién tiene la culpa. No, esto viene de antes. No, esto es por los de ahora. Esto viene de antes, esto es por los de ahora. Antes de abrir el juego para que ustedes pregunten lo que quieran sobre deporte, sobre el fútbol, sobre la actualidad, seguridad, lo que quieran ustedes, yo le quiero hacer un test a Margarita sobre quién tiene la culpa. Epa. ¿Cuánto de antes, cuánto de ahora? Yo te tiro temas y vos me decís por qué estamos así, ¿te parece? ¿Cuánto hay de lo que venía y cuánto hay de lo que están haciendo estos muchachos? Falta de plata en la calle. Es obvio que falta guita bajo el consumo. ¿A quién miramos?
Yo no sé cuáles van a ser tus preguntas, pero me animo a decir que en gran medida las cosas que nos pasan hoy son más responsabilidad de lo que ocurrió en los últimos 12 años atrás. Porque si vos vas al problema de la energía, la verdad es que la falta de los cortes de luz va por ahí. Claro. Pero en estos temas también, la pobreza, y esto tiene que ver con la crisis de consumo que tenemos, me parece que llevamos 12 años de una política que ha sido muy mala en términos de lo que generó para la gente, porque si vos en los años en los que te va muy bien, y eso le tocó al kirchnerismo sobre todo en sus primeros años, gobernaron con tasas extraordinarias, de niveles altísimos, y la verdad es que si en esos años vos no aprovechás en realidad para construir, para cuando no te vaya tan bien, y despilfarraron durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que en gran medida la responsabilidad que nos pasa es esa, la falta de inversiones. Hoy vos ves, mucho tiene que ver con la falta de inversión en áreas, ni que hablar los temas de la infraestructura, donde pagaban y no hacían las obras, ¿no? Pero en otras áreas clave también, me parece. Okay, en los temas estructurales es más de cómo venía que de cómo se está haciendo ahora, dice Margarita, y yo pregunto sobre un tema Pero puntual. con esto te vuelvo a insistir en que el gran problema es que los que están gobernando hoy nos dijeron que tenían las soluciones. Sí. Y lo que está a la vista es que no las tenían. Y parece que no. Porque el desastre que recibieron ya lo conocían, ya sabían cómo para estaba. que, Claro. Y escúchame, sobre el tema del correo, Margarita. A ver, el correo es un escándalo que hay que mirar de distintos lados. El primero que son muchos escándalos juntos. Claro, pero el origen del conflicto, ¿cuál es? Es que la empresa Sogma, de la que el presidente era accionista, no le pagó el canon al Estado. Y hoy el presidente, que es el jefe del Estado, nos tiene que decir a todos hay que cumplir con las responsabilidades fiscales. Y él no pagó el canon, digamos. Entonces ahí es donde aparece el primer conflicto. ¿Él o su papá? Porque él dice que es la empresa de mis padres. Yo sé, bueno, pero él era accionista en ese momento de Sogma, que era la controlante del correo, ¿no? De ninguna manera puede eludir la responsabilidad, ¿eh? Por eso voy a llegar a algo sobre la conferencia del otro día. Después vos tenés todos los 12 años de kirchnerismo, donde la inacción del kirchnerismo, que algunos pueden adjudicarle a la ingenuidad y otros a la complicidad o al dolo, digamos, pero lo cierto es que durante esos años no se hizo nada. ¿Por qué no hicieron nada? Y bueno, yo creo que porque la verdad compartían demasiados negocios con Franco Macri, entonces siempre fueron dejando pasar esto para adelante. Perdóname, vos lo que me estás diciendo es que esto también llega al punto que llega porque el kirchnerismo y el papá del presidente compartían muchos negocios. Claro, y el kirchnerismo no hizo nada en la ejecución de la deuda. Ni nos quedamos re tranquilos hoy, ¿no? Y nos quedamos bien, ¿eh? Lasaña con pollo, tranquilo, vamos a comer. Es que ustedes son los encargados de dar las buenas noticias, de hacer que la gente levante el ánimo con la lasaña con pollo. Igual, porque también habría que hablar un poco sobre el futuro. Y a mí no me gusta quedarme en el atrás, sobre todo. Ahora te pregunto, ¿no? pero no quiero cortar la respuesta, me parece interesante. Por eso, porque además lo que ocurrió en esos 12 años fue la licuación de la deuda. Y eso es en gran medida lo que se discute hoy. ¿Por qué en una deuda que era de 296 millones pesos o dólares por el año donde se genera la deuda y no sabemos eso, hoy el acuerdo que se había firmado hacía que 17 años después de los 296 millones el Estado iba a ingresar 8 millones de dólares. Ahora, esa licuación fue responsabilidad del gobierno anterior. Ahora, cualquiera haya sido la razón, que tenemos una mala ley de concursos, la inacción de los anteriores, el acuerdo de estos, lo cierto es que durante todos esos años el Estado perdió, le ocasionaron un gran daño a las cuentas públicas, pero alguien se benefició. Se benefició la sociedad de Macri. Ellos son los que ganaron durante todo ese tiempo con ese dinero del que dispusieron. Ahora llega este gobierno y el ministro Aguad explica con bastante lógica. Él dice, yo tengo una persona que le debe una cantidad de plata al Estado. Lo que quiero es que pague, le quiero cobrar, porque si yo no voy a cobrarle, termino siendo yo pasible de una denuncia de incumplimiento de los deberes de funcionamiento ahí está, público. acuerdo le quiero cobrar, por un lado. Entonces tengo yo la chance de este acuerdo. Creo dice. que en gran medida lo que falló ahí fue el procedimiento. A veces Aguad dice, y para mí alardea equivocadamente con que no, yo nunca hablé esto con el presidente. Y tal vez esa es la macana. Tal vez lo que le faltó a la firma de ese acuerdo fueron las consultas, los pasos, los procedimientos que le dieran legitimidad a lo que firmaban. ¿Quién le daba legitimidad a un funcionario cualquiera para que vaya y firme un acuerdo con la familia del presidente? Y después llegamos todos los errores que cometen en el medio y demás. La conferencia de prensa del otro día, el presidente se para y dice, ya instruí para que manden esto a foja cero.
es una barbaridad eso, porque a foja cero las cosas no pueden ir. No hay manera. Y lo otro es que el que menos puede mandar las cosas a foja cero es él, porque él es el titular del Poder Ejecutivo y este trámite está en el Poder Judicial. Entonces la verdad es que ellos que hablan siempre de la independencia y de la no interferencia, ¿cómo él va a mandar a foja cero algo que está en manos de la justicia? Y la otra cuestión es que lo que está en el medio, porque no nos olvidemos que esto estuvo escondido en un cajón hasta que una fiscal sacó esto del cajón y dijo el acuerdo es perjudicial para el Estado y es abusivo, y ahí fue cuando nos enteramos. Y entonces tampoco, cuando el presidente dice voy a volver a foja cero, pensemos que estamos frente a un acuerdo firmado por dos partes. Él nos sabrá como presidente del Ejecutivo o como accionista de SOCMA. Y entonces está diciendo, a foja cero va a ir porque también SOCMA o la empresa del correo va a desistir del acuerdo. Es que por lo que yo leí, para ir a foja cero de verdad, cuando Macri dice... Tienen que ser las dos partes. Tienen que ser las dos partes, es decir, solo puede ir a foja cero, sí. Se saca el sombrero del presidente, se pone el sombrero del pariente de los otros y le puede decir, muchachos, vamos para atrás, porque solo puede ir a foja cero si la otra parte también retrocede. Él habrá mandado que vayan los dos abogados con el mismo escrito a los tribunales a decir, desistimos del acuerdo, desiste el Estado y desiste la empresa Macri. Pero insisto que la decisión, de la valoración de eso está en el Poder Judicial. Las acciones que tiene tu familia en tantas empresas, ¿te complican para ser diputado, Margarita? No, no te complican. Sí. No tenés, ese problema no lo estás teniendo. Ese problema no lo tenés. Ese problema no lo estás teniendo. Tenés otro, pero ese no lo tenés. Sí, no, yo sigo con la boloñesa. Sigo con la boloñesa. De acá no se va sin cocinar una boloñesa. Preguntan mis compañeros si cocino una boloñesa, porque si no de acá no se va. A mí me queda una sola pregunta, pero la dejo para el final. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Sí, te quería preguntar por el empleo y el desempleo que tanto preocupa a los argentinos, porque desde el Congreso, y vos formás parte del Congreso, inclusive también el Frente Renovador, al cual te aliaste en los últimos tiempos, había presentado también un proyecto que tenía que ver con cuidar el empleo en pequeña y mediana empresa. La verdad que ellas son las que más participación tienen en la economía y son las que más han cuidado el trabajo de la gente, pese a que muchas veces ni siquiera pueden pagar las tarifas de luz o de gas. ¿Qué se va a hacer desde el Congreso Nacional? Porque no se están cumpliendo los acuerdos para que la gente, siga con sus empleos o consiga empleo. Las atribuciones o las capacidades del Congreso son limitadas en realidad, claro. En el empleo tenemos además el otro problema agrego, que es el 40% de la economía informal, el trabajo precario. Eso es terrible porque ese es el escalón previo a la pobreza. Frente al tema del empleo, nosotros venimos diciendo una de las cuestiones tiene que ver con algo que decía Gerardo antes, que es el consumo. La verdad es que lo que necesitamos es que haya plata en los hogares, en el trabajador y en el jubilado, porque ese es el que cuando sale y consume hace que los comerciantes vendan y las pymes puedan producir lo que se vende. Entonces esa es una clave. Lo otro es que hay que tener en cuenta en cualquier clase de economía simple. Todos sabemos perfectamente que un país que quiere crecer, y ese es otro problema de la Argentina, que es el estancamiento de nuestro crecimiento, y agrego a eso un problema de los cálculos de este mismo gobierno, que nos está diciendo que vamos a crecer al 3%, pero se están deudando al 7%. Algo no está funcionando bien, ¿no? Un país que quiere crecer necesita producir. Un país que necesita producir, que necesita incentivos a la producción. ¿Cuáles son los incentivos? Lo primero son los incentivos fiscales, que quiere decir no te saco para que puedas producir y generar empleo sobre todo. Y para eso hace falta una reforma fiscal, una reforma del sistema de impuestos. Nosotros tenemos impuestos muy regresivos, no paga más el que más tiene, pero son impuestos que afectan especialmente al consumo con el IVA y a los que generan empleo. Claro, hay cierre de fábricas, hay industrias que están muy mal, por ejemplo la textil. Hay que tener una reforma impositiva, un sistema de impuestos que efectivamente ayude a esos sectores. El otro incentivo es el préstamo, el crédito, que quiere decir te doy un poquito para que puedas producir y generar empleo. Y el gran incentivo es el incentivo institucional, son las reglas. Si algo necesita alguien para poder tomar trabajadores, es la previsibilidad de que su empresa no se le va a caer en 2 años. Claro. ¿No? Ahora, no, sé que, viste, para mí es inentendible. No, para mí es fácil. Voy por otro inentendible, más chismoso. ¿Cómo es que estás tan peleada con Lilita? ¿Sabes qué? Se lo pregunté. No estoy peleada. ¿Están peleadas? No estoy peleada. No. No nos hablamos. No estoy peleada. No, pero a ver, son 2 mujeres. Pero no estoy peleada.
yo comparto con ella los espacios institucionales en la Cámara de Diputados. Bueno, a ver si no vas a entrar al Congreso porque está Lilita. Pero lo que te voy a decir es que tengo el mismo trato que tengo con cantidad de personas a las que respeto mucho, pero la verdad no soy amiga. Yo nunca fui de la taza de té con Lilita, nunca, ni cuando estuvimos juntas políticamente. Elegiste taza de té. Elegiste taza de té. No, pero en serio, me parece que no se instala esto de la pelea. Tengo diferencias, pero como la tengo con peronistas, con radicales, con el Frente para la Victoria. Y no, yo sabes que creo que... No tengo pelea, no estoy peleada de verdad, ¿eh? No, en rigor lo que debe pasar es que al final son dos mujeres que tienen una trayectoria también en el tema de observar y denunciar aquello que consideran injusto o que consideran que es un acto de corrupción. Entonces, como son dos mujeres fuertes que muchas veces han, si querés, han ejercido la misma función frente a la sociedad, que es la de marcar, denunciar y también trabajar, es natural que todo el mundo las quiera unir o pensarlas juntas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Se da una cosa paradojal. La mejor elección que las dos hicimos fue cuando estuvimos juntas, en el año 2007. Y entonces, estás peleada, si no irían juntas. No, pero hemos tomado caminos diferentes, como me pasó con el radicalismo también. Yo he pertenecido más de 30 años al radicalismo. No estoy peleada con los radicales, pero estamos en caminos distintos. Y en Santa Fe son macristas ahora los radicales. Qué cosa curiosa. Bueno, Ariel, ¿alguna pregunta? Sí, en este momento en el que se define el tema de la TV y el fútbol, ¿qué hacer desde la dirigencia política? Porque, digamos, el empresario televisivo dice hay que codificar todo, si no, no es negocio. Por otro lado está el bolsillo de la gente, no alcanza, vos tenés que pagar 250 pesos. ¿Qué hacer en el medio o directamente dejar que los empresarios televisivos decidan? A ver, hay algo que yo he reclamado en esto como en otras cuestiones, que es la transparencia en realidad. Nunca hubo transparencia en el manejo de los recursos públicos. Lo otro es que la televisación de los partidos, hablamos hace un rato sobre el tema del espectáculo. A mí me gusta pensar en el fútbol como espectáculo. Acá se usó durante mucho tiempo el fútbol como parte de una propaganda política para quienes gobernaban. Entonces no era ingenuo tampoco que ponían plata cuando atrás de los arcos de los partidos de fútbol estaba la propaganda de ellos. Claro. Entonces se utilizó así. Yo me acuerdo previo a la campaña, que en todos los intervalos la propaganda era de los ferrocarriles con Randazzo. El día que lo bajaron a Randazzo no salieron mal los ferrocarriles. Claro. Entonces, el problema es ese, es la utilización. Claro. O preservamos el fútbol como un espectáculo para la familia y en función de eso vemos cuál es la inversión que corresponde hacer y de manera transparente. Ahora volvemos a lo que dije antes, lo que no podés estar dándole plata a los clubes y no controlar atrás que realmente esa plata se destine a recuperar el fútbol, el deporte, que creo es muy importante. Son muy importantes las escuelas que los clubes tienen, donde fomentan que los chicos no estén en la calle. Creo que hay que ayudar mucho también a los clubes pequeños, porque también, ojo con esto, los clubes pequeños pasan por situaciones de asfixia terrible, no pueden ni pagar los servicios a veces, y cuando se ve que pasan esos millones por frente a la cara de todos para ir a los clubes más grandes, bueno, ojo, hay que tener una política diferenciada también para ayudar a esos. Señores, llegó el momento. Margarita criticó el macrismo porque no cumplió algunas cosas que había prometido en campaña, criticó el kirchnerismo, dijo cuando vio el video del hijo, sí, te va a pasar la receta de boloñesa. Margarita. Pero el que venga a comer trae postre. El que venga, obvio. Porque si no se me van a empezar a colar todos con la boloñesa. Torta bomba. Señores, ¿nos enseñás a hacer la salsa boloñesa? Sí, pero voy a contar algo que me da un poco de timidez pudor. También. ¿Por qué? Voy a contar algo. Nicolás es fana de Santi. Yo sé, tu hijo es fanático de Santiago. Hace años que lo sigue a Santi y siempre lo ha mirado cuando cocina en la tele y todo, porque Nicolás también cocina, ¿eh? Che, yo no hice pregunta, Margarita, todavía. Sí. ¿Soltero, Nicolás? Sí, soltero, Nicolás. Listo, bueno. ¿Querés saber eso? Después seguimos charlando nosotros. Perdón. Aparte una suegra que te haga una boloñesa. Malena, espera un poquito. Tengo 3, repito.